Buenos días a todos. Vamos a esperar un minuto más a que acaben todos de poderse conectar. Hola, Lisette, gracias. Buenos días, hola, con mucho gusto, José Carlos. Muy amable, muy gentil. Pregunta, ¿ustedes están escuchando cuando alguien entra o nada más lo escucho yo? No, también estamos escuchando También cuando se alguien... escucha el Entonces, trenecito. déjenme, lo modifico porque va a estar muy cansado para todos. Correcto. Pues muchas gracias. Un segundo. Listo. Pues muchas gracias. Pues muy buenos días a todos. El evento del día de hoy es exclusivo para asociados del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresa. Y el tema, lo que el consejero debe conocer sobre ética, es de la máxima importancia para la función de los consejeros independientes. Tenemos la fortuna de contar como expositor el día de hoy al doctor Heber Longhorst. Heber es un Chartered Financial Analyst y tiene un MBA, por cierto, con mención honorífica en finanzas globales de la Universidad de Thunderbird. Obtuvo su doctorado en finanzas en 2019 de la International School of Management. Heber tiene más de una década de experiencia en servicios financieros, en investigación de renta fija, investigaciones de capital y administración de cartera en instituciones como Citibanamex, Interacciones y Pichardo Asset Management. Heber ha impartido clases en casi todas las universidades prestigiosas del país, en la UNAM, en el ITAM, en la Ibero, en la Universidad Panamericana y con la CFA Society. Actualmente es profesor en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, colega. Heber ha sido reconocido en múltiples ocasiones, tanto por las instituciones donde enseña como por sus alumnos. Es un apasionado de la enseñanza, ya que para él enseñar es la clave para cambiar y desarrollar no solo a las personas, sino también a las sociedades. Es miembro del Consejo de Administración de la CFA Society of Mexico, es socio gerente y profesor de Elite Market Instruction, una empresa que intenta transformar el sector de servicios financieros de México, aumentando el número de charter holders de la CFA en el país. Bienvenido, Heber, y gracias por ser parte de los que queremos transformar a México y Latinoamérica. Nuestra sesión va a ser interactiva, por lo que a todos les pido que aprovechemos esta oportunidad y utilicemos levantar la mano para poder participar, ¿verdad? Para evitar interrupciones, mientras no estén hablando, les agradeceremos poner su micrófono en mudo. Heber, adelante, por favor, somos todos tuyos. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto, es un honor estar con un grupo con tanto prestigio como ustedes y poder compartir este pequeño tiempo para hablar de algo tan importante como es la ética. Para empezar, antes de ir directamente a ética, ¿ustedes conocen el CFA Institute y la designación de Chartered Financial Analyst? No. Algunos sí, Heber, pero yo creo que valdría la pena que nos platicaras un poquito del CFA. Perfecto. En la designación CFA empezó, bueno, primero antes de hablar de su inicio, muchos conocen la designación CFA como la designación en materia de
de finanzas bursátiles de mayor prestigio. Son 3 exámenes, antes eran 6 horas por examen, lo hicieron en computadora, son como 4.5 horas por examen, cubren tópicos muy robustos, o sea, primero, pues ética, matemática financiera, finanzas, matemática financiera, estadística, probabilidad, economía internacional, microeconomía, macroeconomía, contabilidad, análisis de estados financieros, finanzas corporativas, evaluación de instrumentos de renta variable, renta fija, instrumentos financieros derivados, inversiones alternativas y concatenar todo en una buena estrategia de inversión de largo plazo. De eso se trata en términos muy generales la designación CFA. Y muchos cuando hablan de la designación CFA hablan de lo riguroso que es, que los alumnos tienen que estudiar como 400 horas por nivel, o sea, 1,200 horas. Muchos empiezan por ahí o podrían empezar por el otro lado de los puestos que tienen, de lo que pueden ganar. Pero estoy hablando de la designación CFA aquí hoy por la importancia de la ética, su origen. Empezó con un grupo de analistas bursátiles y ustedes que trabajan en diversos consejos de administración seguro que conocen el área de, pues dentro del área de finanzas, a veces tienes un área de relación con inversionistas o relación con analistas. Bueno, un grupo de analistas bursátiles pensaron que juntando muchos y haciendo un recorrido de empresas que cotizan en bolsa sería más fácil tener más acceso y mejor acceso. Y bueno, cuando no estaban hablando con el director general, con el director financiero, con el presidente del consejo, con el director de operaciones, estaban ellos solos. Y todo inversionista, todo analista, cuando está con otros inversionistas y analistas, empiezan a tener las conversaciones normales. ¿En qué estás invertido tú? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué acción piensas que es una buena oportunidad ahorita? ¿Que el precio es menor que su valor? ¿Qué piensas sobre esta estrategia? ¿Qué piensas sobre esta demanda legal? ¿Qué piensas sobre este lanzamiento? Ellos son capaces de realmente ejecutar la estrategia que su consejo diseñó para ellos. Si lo van a hacer, no lo van a hacer, van a quedar bien con sus accionistas, sí o no, etcétera. Pero tuvieron suficiente tiempo juntos para empezar a hablar de esta industria. Para empezar a hablar de la importancia de la ética en el sector bursátil. Ahora, yo vengo del sector bursátil, que de alguna forma u otra, no importa en qué industria están ustedes en un consejo de administración, tienen inversionistas. Y sus inversionistas vienen un poquito de mi mundo. Entonces, pero es un poquito esta concatenación. Y empezaron ellos a hacer la pregunta que yo siempre hago a mis alumnos a inicio de cada semestre. La pregunta es, ¿qué es la ética y por qué deberíamos de ser éticos en las inversiones? Esa pregunta les hago a ustedes. ¿Qué es la ética y por qué deberíamos de ser éticos? Aquí, pues, portfolio management, porque son las clases que yo generalmente doy, pero ¿por qué es importante la ética en los negocios? Porque es un valor que sin él, de alguna manera, no podemos generar confianza en las partes involucradas. Es un valor que sin él no podemos generar confianza. Perfecto. También es el comportamiento humano. Ok. Es el comportamiento humano. Claro. Muy buenas respuestas. Veo que Mario Carrillo tiene la mano levantada. Hola, buenos días. Sí, Buenos días. yo creo que bien como comentan, es el comportamiento humano, pero es la forma de interactuar entre la sociedad y más para recuperar la confianza en el mercado de valores. Ok. Para recuperar la confianza en el mercado de valores,
¿Y por qué es importante la confianza en el mercado de valores? Bueno, Perdón, adelante, adelante. es una forma de asegurar que hay un trato justo entre las partes. Ujú. La justicia es parte de ese valor que nos decía Fernando al comienzo, ¿no? Va que va. Sí, sí, sí. La justicia es parte de ese valor humano, eso que nos hace humanos. Me gustan sus respuestas. Concatenando varias ideas, diferentes respuestas. La filosofía, que aquí tengo varios libros de filosofía y, bueno, Aristóteles quizás está un poquito más para allá. Sí, no sale dentro de mi cámara Aristóteles, pero Aristóteles empezó toda la discusión de ética con su libro Ética Nicomaco, que está hablando de qué hace que una cosa sea lo que debería de ser, que es un tigre que actúa como conejo no va a ser bueno, o un gato que actúa como vaca, o sea, ok, sí. ¿Y el ser humano qué? Bueno, y entonces el ser humano, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos utilizar nuestra inteligencia a favor de la virtud para buscar la felicidad para nosotros y para otros, algo así. ¿Ok? Me estoy resumiendo un libro clásico que, bueno, recomiendo a todos, Ética Nicomaco de Aristóteles, pero como algo humano. En el sector bursátil, a veces tengo discusiones muy largas, ¿qué es lo que realmente vendemos en el sector bursátil? No, pues el dinero no es nuestro. ¿Ok? Bienes raíces, no. Tecnología, tampoco somos eso. Utilizamos mucho conocimiento muy especializado, pero no somos académicos. Bueno, yo soy académico, pero dentro del sector bursátil, ¿qué es lo que vende el sector bursátil? Vende confianza. Y eso quizás aplica a muchos de los otros sectores donde ustedes pueden estar trabajando como integrantes de consejos de administración. Y creo que todos hemos ido al médico. Creo que vamos al médico y primero queremos un buen médico, un médico respetado por otros médicos. Un médico que sabe lo que está haciendo y que lo hace bien. Y sí, entre médicos pueden utilizar un vocabulario muy sofisticado, pero cuando hablan conmigo quiero entenderlos. Y voy al médico y veo sus diplomas en la pared y todo, y me impresiona. Pero yo no sé, cuando empiece a hablar de un vocabulario más sofisticado, yo no sé quién realmente es y quién no es bueno. Y de alguna forma tengo que confiar que quizás me pongan anestesia y mientras estoy dormido me cortan. Eso no lo permitiría a cualquier persona. Hay un muy alto nivel de confianza. Entonces, necesito de alguna forma confiar que el médico es bueno y pues algo parecido sucede cuando alguien viene con nosotros y nos deposita sus ahorros. Sus 10,000, sus 100,000, sus 3 millones, lo que sea de pesos. A veces caemos en la trampa de pensar que todo es muy matemático. Pues es una cifra. Es una cifra, y sobre la cifra puedes calcular interés compuesto y puedes descontarla y puedes dividirlo en promedios ponderados y puedes hacer muchas cosas con cifras. Pero si pensamos en el dinero solo como cifra, estamos olvidando que atrás del dinero hay sacrificio, hay noches sin sueño, hay esfuerzo, hay innovaciones, hay coordinación, a veces entre personas que no se llevan tan bien, pero que coordinan para un bien común. Hay anhelos de producir un producto que hoy los clientes ni siquiera saben que necesitan, pero de venderla de cierta forma, de que el cliente, sin ninguna coerción, de su libre y espontánea voluntad, hace algo que genera utilidad para mis accionistas, pero al mismo tiempo ellos lo hacen por gusto, porque el beneficio para ellos es mayor que el costo. Es que el mundo de negocios es fascinante. Lo que realmente logramos con gente de su libre, espontánea voluntad, comprar algo para su propio beneficio y felices, y ambos salir de una transacción sintiendo que fueron los ganadores y nuestros accionistas también ganar. Entonces, estamos haciendo muchas cosas.
y la importancia de la confianza en el sector bursátil. Si saliéramos a la calle enfrente de donde estemos ahorita y preguntáramos a las primeras 3, 4 personas que pasan la diferencia entre una acción y un bono, ¿cuántos sabrán? Ninguno. Ninguno. Es como si el médico empieza a utilizar su vocabulario, o sea, de modo, tengo que confiar en ellos. Pero realmente ellos no van a saber, no saben. Y vienen con nosotros, depositan dinero, y dinero es mucho más que cifras. Dinero es un pasado de sacrificio y un futuro de esperanza. Todo eso es dinero. Y empezamos a hablar de cosas muy sofisticadas y de permutas cambiarias y de instrumentos financieros derivados. Y pues es como cuando voy al médico y no entiendo el vocabulario que están usando. Y por un lado es ayudar al cliente a obtener el mejor retorno ajustado por riesgo posible. Y hasta ahí lo dejan muchos de mis alumnos. Pero creo que con este grupo van a entender muy bien el otro lado de la moneda donde yo intento llevar a mis alumnos después. Porque está bien, hay un lado de la transacción que es la persona que depositó dinero y confianza. Hay otro lado de la transacción. Si yo no actúo éticamente, tomo el dinero, y aquí ética es mucho más que buena voluntad, ética es mucho más que no mentir. Ética aquí es, antes de emitir una opinión, tener las bases, haber hecho el due diligence, tener el reasonable basis, haber hecho la decisión con independencia y objetividad y con un buen rigor analítico. Si yo no hago todo eso, invierto el dinero en lo que se me ocurre, no solo estoy haciendo daño al cliente, pero el dinero es un recurso financiero escaso con la cual las empresas hacen todos sus proyectos. O sea, yo compro acciones y si la empresa va bien, gano. Sí. ¿Y la empresa qué gana? Bueno, si compro acciones, sube el precio de la acción. Si sube el precio de la acción, baja el costo de capital. Si compro bonos, sube el precio de la deuda. Si sube el precio de la deuda, baja la tasa de interés. Y entonces, si mi sector financiero hace lo correcto con las acciones de las empresas de las cuales ustedes son consejeros, estamos destinando más recursos a empresas con más ideas. El problema de poner mi dinero como sea, sin pensarlo bien, es el costo de oportunidad, que es el mismo dinero que la puse en una empresa patito que no tiene ideas ni visión. Podría haber ido una empresa que genera crecimiento económico, que genera empleos, que produce innovaciones, que produce productos que los clientes quieran, que tenga visión. Es el costo de oportunidad de haber destinado ese mismo recurso a algo que sí valga la pena para la sociedad. Esos son los dos lados. Entonces, regresando a este viaje en California, donde se juntaron todos los analistas, y todos los analistas empezaron a hablar, pues obviamente, de qué empresa les gusta, qué no, si estás invertido en esto, estrategia, cuestiones sociodemográficas, cuestiones políticas, política monetaria, todo lo que afecta a evaluación. También empezaron a hablar, oye, pues nuestra industria está pues, medio interesante. Si los abogados tienen un código ético, si los médicos tienen un código ética, lo que nosotros hacemos afecta no solo a millones de familias, sus sueños, su jubilación, la educación de sus hijos, también afecta la capacidad de una economía de crecer de una manera sustentable que genera valor para la sociedad. Deberíamos de también tener un código ético. Y rápidamente, o sea, no quiero que toda la conferencia sea sobre el CFI Institute, pero este es solo una introducción. Empezaron a desarrollar un código de ética. Y cuando empezaron a desarrollar el código de ética, decidieron que un experto, una persona que dice ser experto, debería saber lo que un experto sabe. ¿Y cómo podemos cerciorar eso?
bueno, pues vamos a aplicar exámenes, vamos a decidir. Cada año el CFA Institute hace una encuesta en 100 países a CFA Charter Holders actuales para decidir qué es lo que debería estar incluido en el currículum. Cambia un poquito cada año. Ahorita yo estoy ayudando a Wiley a actualizar el currículum de 2022 a 2023, porque cambia un poquito cada año. En particular, este año se refuerza la área de ESG, Environmental Social Governance. Y entonces, los 3 exámenes, las 1200 horas de estudio, todos obedecen el principio de ética de que un experto debería de saber, alguien que dice ser experto debería saber lo que un experto sabe. Eso es, en resumen, el génesis, el inicio y el fin del CFA Institute. También tenemos Global Investment Performance Standards, Asset Management Manager Code of Conduct, cosas que podrían ser más interesantes para cualquier organización. Tenemos diferentes webinars y cursos en línea también gratis, que les puedo hacer llegar las ligas para que ustedes los utilizan para sus empleados o ustedes mismos. The ethical decision making framework, primero piensas en todos los involucrados, en los diferentes conflictos de interés, en cuáles son las diferentes opciones, empiezas a medir una opción contra otra, haces la decisión, ejecutas la decisión hecha, que ahí a veces hay una falta, decido hacer algo, puede ser dieta o ejercicio o cosas así, o cosas más importantes que afectan la vida de empresas, de inversionistas y de sociedades. Muchas veces decidimos hacer una cosa y hacemos otra cosa. Y por último, evaluamos los resultados de esa decisión. Entonces, el Ethical Decision Making Framework, hay cursos y webinars sobre esto, completamente gratis, porque esa es la misión del CFA Institute. Y también tenemos webinars, bueno, no webinars, pero sí tenemos cursos en algo llamado Giving Voice to Values. Giving Voice to Values es una colaboración entre CFA Institute y Yale University, donde el supuesto es que la persona quiere hacer lo correcto, sabe que es correcto y quiere hacer lo correcto. Hablando un poquito de la falla entre hacer la decisión y realizar lo decidido. ¿Y qué podría pasar? Un ejemplo que viene en el libro es, porque es un libro y sobre el libro se han hecho cursos. Un ejemplo que viene en el libro es una persona que quiere lo mejor para su empresa y encuentra que están haciendo una contabilidad engañosa, quizás inclusive ilegal. Y esa persona ya quiere cambiar las cosas internamente y las presiones que podría enfrentar. La premisa de Giving Voice to Values es, vas a encontrar conflictos de ética. No importa cuál sea tu trabajo. Es gajes del oficio, es, así como sabes que va a haber tráfico, pues va a haber conflictos de ética. Que no lo toma como sorpresa. Ay, caray, nunca esperé, no. Hay que esperarlo primero. Segundo, identificar cuáles son los posibles conflictos de ética en tu industria. Tercero, identificar qué vas a hacer para no estar haciendo las decisiones sobre la marcha cuando llegues a ese punto. Previamente, tener decidido qué vas a hacer. Encontrar recursos, amigos internos y externos. Inclusive tener un script y practicarlo. Buscar maneras de hacerlo, pero no de una manera prepotente, no generar enemigos. Entonces, en el caso de la persona que encontró problemas de ética en la contabilidad, pues me van a decir que no soy leal a la empresa porque podría salir muy mal, porque vamos a producir resultados contables aparentes, peores. Y ahí era un poquito el script o practicar qué voy a decir previamente, pues hablar de que si nuestra información no es exactamente una representación fidedigna de la realidad, no podemos
hacer buenas decisiones con base en eso. Los riesgos que si nos captan haciendo cosas raras con nuestra contabilidad son peores a los riesgos de simplemente reportar cifras más pequeñas, y que no es que soy desleal a la empresa, soy leal a una visión de lo que podría llegar a ser, a una visión mejor de la empresa. O sea, practicar todo eso, esa es un poquito la idea de Giving Voice to Values. Todo lo que viene atrás son recursos que el CFA Institute tiene para todos. Esto pues, no se cobra. Esta es la misión y la visión del CFA Institute. Es mejorar la ética, principalmente en el sector bursátil, pero pues a partir de ahí en todo el sector corporativo. Y también tenemos un certificado en ESG Investing, que es más reciente, y eso cualquier persona lo puede tomar. No es necesario ser CFA Charter Holder. Ahí sí, con 150 horas de estudio, una persona lo pasa, es relativamente rápida. Y pues es cutting edge en ESG. Y como todos sabemos, esto está muy hablado ahorita, todo lo de ESG. También, muy rápidamente, nuestro código de ética, que siempre es importante. Act with integrity, competence, diligence, respect, and in an ethical manner. Public clients, prospective clients, employers, employees, colleagues. O sea, la primera línea incluye muchas cosas: integridad, competencia, diligencia, respeto, y en una manera ética, público, clientes, prospectivos, o sea, si aunque no sea cliente todavía, empleadores y empleados y colegas. Integrity of the investment profession, interests of clients above their own personal interests. En materia profesional, sí, no en materia política y religiosa y otras cosas, pero en cuestiones profesionales, primero es la integridad de la industria. ¿Por qué? Porque si la gente tuviera confianza en, sea cual sea el sector, el mío es el sector bursátil, pero si tuviéramos confianza en ese sector, pues invertimos más. Si invertimos más, no solo del lado de las personas físicas, vamos a tener mejores retornos ajustados por riesgo, pero del otro lado van a tener menores costos de capital. En economía internacional hablamos de competencias, ventajas competitivas, y el costo de capital en muchos países es una ventaja competitiva. Y con menos costos de capital puedes avanzar muchos más proyectos. Puedes invertir mucho más, puedes tener más innovación. De hecho, no es ninguna coincidencia que las empresas, que los países con menores costos de capital tienen mayores premios Nobel. No es por cultura o por... No. Muchas veces tiene que ver simplemente con la facilidad de invertir en innovación. Poner los intereses de clientes pues, por encima de propios intereses. Reasonable care, independent, objective, professional judgment. Simplemente que tus decisiones sean independientes, sin presión, sin coerción. Y creo que eso es muy importante para ustedes, para consejos de administración, y en particular la razón por la cual se vuelve muy importante tener consejeros independientes y no solo consejeros internos. En cualquier decisión, que sea con pues, cuidando los deberes fiduciarios, haciendo lo mejor para el beneficiario final, entendiendo los stakeholders, o sea, obviamente accionistas, empleados y todos los otros involucrados, haciendo lo mejor para ellos, no para el director general de la empresa, sino para los otros stakeholders, de una manera independiente, haciendo cualquier decisión o análisis. Practice and encourage others to practice in a professional, ethical manner. Promote the integrity and uphold the rules governing capital markets. También es muy importante la legalidad, y mejorar nuestra competencia profesional. Eso es el código de ética, los estándares de conducta profesional. La verdad es que yo tardo 8 horas enseñando todo esto, y hoy quisiera hablar un poco más sobre el gobierno corporativo. Ahora bien, sí. Antes de continuar, Mario tiene por ahí la mano levantada. Sí, por favor. Adelante, Mario. Muchas gracias. De línea con este lado, te quisiera plantear una pregunta, Herbert. Hablando del deber fiduciario,
a ver, hay que entender primero para quién es, en tu opinión, para quién es, del sell side, del buy side, para la institución que uno representa, para el mercado en general o para el cliente. Y entendiendo esto, o respondiéndome esto, ¿cuál debe de ser la prioridad ética en la toma de decisiones? Entendiendo que alfa es un juego de suma cero, el retorno es un juego de suma cero. En tu opinión, ¿qué debe de ser la decisión correcta? ¿Lo que beneficia a la institución a la que se representa? ¿Lo que beneficia al mayor número de personas? ¿O lo que beneficia al cliente? Ok. Antes de contestar la pregunta, dijiste alfa es juego de suma cero. Ahí sí tienes razón, alfa sí es juego de suma cero. Después dijiste retornos. Retornos no son juegos de suma cero, pero alfa sí es. Bueno, y esa es otra, esa es una pequeña. Y dependiendo del nivel de administración activa o pasiva, qué tan importante es el alfa. Pero la pregunta central es, ¿cuál es la relación? Hasta tenemos como si fuera como una cascada de agua o algo así. La principal prioridad cuando hay conflictos es, primero, integridad de mercados de capital. Segundo, intereses de los clientes. O sea, para beneficiar un cliente, no quieres hacer algo que reduce la confianza que todo el público tenga en todos los mercados de capital. No quieres violar la ley para beneficiar a un cliente. Pero anterior a los intereses del empleado, vienen los intereses de los clientes. Ahora, todo no es siempre blanco y negro y no es tan claro como esta cascada sugiere, porque si pones los intereses al cliente por encima de los intereses del empleado a tal nivel que el empleado quiebra, la magia que hace la empresa a favor de los clientes desaparece. O sea, si la empresa existe y los clientes de su libre y espontánea voluntad están comprando el producto o el servicio, es porque está generando un beneficio. Entonces, todo es dentro de ciertos límites, inclusive el final. En materia de profesional, vienen primero los intereses del empleado sobre tus propios intereses. No significa que siempre te pueden despertar a las 3 de la mañana, o sea, también tu salud. O sea, todo también es dentro de límites. Hay que tener un buen equilibrio vida-trabajo, que se vuelve más y más difícil, pero pelear por eso. Pero durante tus horas laborales o el tiempo que corresponde, no solo tu tiempo, pero tu talento es propiedad, no propiedad, pero pues corresponde a la empresa, a quien te está contratando, sí. Se me ocurre ahorita un pasaje de uno de los libros apócrifos de la Biblia que dice que pues, el mejor empleado es el primero en llegar y también el primero en ir. O sea, y que cuando toca y cuando ya has terminado, pues también tener un poquito el equilibrio, sí, pero si podrías ganar alguna ventaja, hablando del sector bursátil, con información material no pública, con front running, pues eso pues es poner tus intereses por encima tanto del empleado y de los clientes. O, sí, entonces, esta es la relación según el código de ética del CFI. Siempre poner integridad de mercados de capital por encima de todo. Yo recibo muchas veces consultas de exalumnos que graduaron hace tiempo y resulta que la ética en la vida real es más complicada de lo que pensaron o de lo que enseñaron académicamente. Y casi siempre todas las preguntas que recibo se contestan en esta pequeña relación. Es que mi empleado, y tengo que ser leal a mi empleado, sí, por supuesto. Lealtad es muy importante. A veces es consultar con tu empleador porque, bueno,
ustedes no, pero mis alumnos que pueden tener 6 meses de experiencia, tienen menos de un año y piensan que hay algo muy malo, yo les escucho y digo, no creo que estás entendiendo completamente la situación, yo pediría primero que consultes aquí y allá, y puede ser que lo que están haciendo no sea tan malo como tú piensas, o puede ser que sí, pero tener un poquito de esa humildad y consultar primero. Ningún ser humano es perfecto, todos tenemos faltas, la diferencia es que hay gente con faltas que aceptan críticas constructivas y gente no, y muchas veces resolviendo algo con un empleador, te das cuenta que o que ellos tenían razón o ellos se dan cuenta que tú tenías razón, pero si no, también, Giving Voice to Values, me fascina ese libro porque no es solo hay que hacer lo correcto y hazlo, es buscar maneras diplomáticas, buscar maneras que sí van a llegar a una conclusión satisfactoria sin hacer enemigos en la empresa, ese tipo de cosas. Son muchas estrategias que si ustedes lo leen, no van a pensar que ninguno es así súper wow, súper merecedora del premio Nobel ni nada. Todos son bastante intuitivos, pero que muchas veces nos enfrentamos a un problema y tomamos una posición moralista que ofende a otros o queremos hacerlo y por miedo no lo hacemos o no sé, o sea, es un muy buen libro, lo recomiendo nuevamente, Giving Voice to Values, para saber cómo hacerlo. Y esas son las recomendaciones que hago con mis alumnos. Ok, pero ¿cuál es el problema? ¿Con quién has hablado? Y a veces platicarlo con el empleador te das cuenta. El empleador. Aquí va. Sí. Por encima de los intereses del empleador, los intereses del cliente. Por eso front running y churning pueden ser problemas. Hasta cierto nivel. Y lo más importante, la integridad, la sociedad. ¿Con esto contesté bien tu pregunta? Quedo muy, muy, muy satisfecho. Muchísimas gracias. Perfecto. Gracias. Ahora, nuevamente, yo vengo del sector bursátil. Lo que yo voy a exponer aquí es cómo el sector bursátil y en particular el CFA Institute ve el gobierno corporativo. Puede haber detalles donde ustedes, por tener experiencia directamente en gobierno corporativo, lo entienden un poquito mejor o lo entienden de una forma un poquito diferente. Lo único que quiero hacer aquí es exponer un punto de vista que lo tomamos en cuenta, que nos nutre, que nos ayuda a entender el mundo de una forma un poco más robusta y tratar de entender cómo por lo menos los CFA Charter Holders, pero cómo el sector bursátil entiende el gobierno corporativo. Y espero que así sea de utilidad para ustedes. ¿Okay? El gobierno corporativo, sistema por el cual dirigimos y controlamos empresas, ¿sí? Y a veces tenemos el shareholder theory o a veces el stakeholder theory. Dentro del stakeholder theory, el CFA Institute, pues, o sea, vela los intereses de accionistas y en particular de accionistas minoritarios. Somos un poquito más, sí somos más fans del stakeholder theory, pero damos como dentro de los stakeholders cierto peso a los shareholders. Porque si los accionistas no están felices, no va a haber ni empleados, ni productos, ni proveedores, ni clientes. Al mismo tiempo, si das tanto peso a accionistas que olvidas los clientes, ni los accionistas tampoco van a ser felices. Entonces, si necesitas, las empresas con accionistas más felices, a veces son empresas con empleados más felices y clientes más felices. Entonces, es como un malabarismo muy difícil de lograr, pero realmente tener a todos los diversos stakeholders felices, esa es la meta. Cualquier grupo que tenga algún tipo de interés, obviamente accionistas, creditors, pueden ser bancos o tenedores de bonos, empleados. Todos conocemos, y ahorita estoy pensando, hay empleadores que utilizan dinero y 1000 incentivos para tratar de motivarte, y hay otros que por ser buenas personas con buena vibra y alguna carisma y algo humano, sacrificas mucho más por ellos sin presión. El consejo de administración de muy, muy alta importancia en todo lo de stakeholders.
Principalmente ayudan con el conflicto entre agentes y principales, alinear los intereses del Consejo de Administración con los de accionistas, pero fijar una visión estratégica, vigilarlo de largo plazo. Son como, pues, guían el timón de la empresa, lo ven un poquito más lejano, o sea, que no están agobiados con el día al día, lo cual les da flexibilidad para tener una visión más amplia. Obviamente los consumidores, muchos hubieran puesto consumidores arriba, por lo menos en Estados Unidos. Como esto tiene que ver un poco más con, como 7 institutos, visión más del sector bursátil, ponemos accionistas y consejo de administración, pero sí, consumidores, para ellos existe la empresa, proveedores también, reguladores, y el not-for-profit, cualquier organización que está buscando el bien de la sociedad, también son stakeholders. Queremos, si estamos hablando de minería, y estamos extrayendo metales de una comunidad, también queremos quedar bien en la medida de lo posible con la comunidad a nuestro alrededor. No queremos barzones, no queremos mayores problemas con la comunidad a nuestro alrededor. Y si regresamos a la ética y a Aristóteles, él aterriza su definición de sabiduría es utilizar virtud e inteligencia para maximizar tu felicidad y la felicidad de los demás. Y él empieza, perdón por el pequeño desvío, pero creo que es muy importante que cuando estemos hablando de ética, ir hasta los raíces. Si él dice, y he visto varios profesores hacer el mismo experimento que hizo Aristóteles. Sales con cualquier grupo y empieza a decir, ¿qué quieres? Y van a empezar a hablar de, no sé, de dinero, de poder, de salud, de reconocimiento, quizás de sexo y fiestas, y ok. ¿Y por qué? 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 Y entonces, no importa dónde empieza la conversación, Aristóteles y otros profesores que han repetido el mismo experimento, ¿y por qué? ¿Y por qué? Siempre terminamos en felicidad. Y que felicidad es la única cosa que buscamos por sí mismo. Podemos buscar dinero porque nos da libertad, porque nos da prestigio, pero felicidad la buscamos por sí mismo. Y una vida exitosa es una vida feliz, no una vida con mucho dinero y así. Y ese es un poquito el experimento central. Y no sé, si vas a una fiesta y trabajas en una empresa ganando mucho dinero, pero la empresa no tiene buena reputación y no sé, podrías hasta tener pena de decir qué haces y dónde trabajas. Yo como académico, pues académicos no somos los más remunerados, pero la verdad es que estoy muy feliz y me da mucha alegría platicar de mi trabajo. Entonces, ustedes como consejeros independientes, si en su trabajo ayudan a transformar una empresa, en la medida de lo posible, pero ayudan a cambiar la visión de la empresa, ayudan a la empresa a hacer algo más sana para la sociedad, algo que aporta al florecimiento humano. Eso vale 1000. Eso tiene mucha potencial. Es un puesto privilegiado. Más que poder es influencia para bien. Y si hacen eso, duermen bien. Y si hacen eso, son felices. Y de eso se trata la vida. Entonces, por eso es tan importante reconocer qué es la ética, por qué la ética es importante y qué estamos haciendo con nuestro trabajo. Un muy pequeño cuentito. Dicen que un turista en una ciudad extranjera vio un sitio de construcción. El polvo y la piedra y se acerca a la primera persona y le pregunta, pues, quiero saber qué estás haciendo y por qué. Y la primera persona le grita, pues estoy trabajando, déjame en paz. Bueno,
Se acerca la segunda persona y la segunda persona dice, pues, ¿qué estás haciendo? Dice, no, mira, estoy trabajando para proveer a mi familia, mira, estas son fotos de mis hijos y quiero darles una buena educación. Okay. Pues entendió por qué esta persona está trabajando, pero no entendió qué están haciendo. Se acercó a la tercera persona y la tercera persona le contesta, estamos con este catedral que estamos construyendo, vamos a conectar el alma humana con el alma divina. En teoría, los tres están haciendo lo mismo, pero lo están haciendo con diferentes actitudes, con diferentes niveles de propósito. Otro pequeño cuento y regreso a las láminas. En una ciudad de Roma antigua, entra un filósofo y el guarura le grita, ¿quién eres y qué haces aquí? Y el filósofo, a ver, otra vez la pregunta, ¿quién eres y qué haces aquí? Repítame la pregunta, ¿quién eres y qué haces aquí? Me gusta la pregunta, y ya, ¿qué eres sordo? ¿No me escuchas? No. ¿Cuánto ganas? Yo te puedo contratar y te pago más. Sí, pero ¿quién quieres que mate? No tienes que matar nadie, dice el filósofo. Cada mañana cuando despierto quiero que me hagas esas dos preguntas. Bueno, entonces, dos pequeños cuentos para hablar de la importancia de saber qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Ser un miembro de un consejo no es el puesto y el privilegio. Bueno, sí es. Sí es el puesto, sí es el privilegio, sí es el salario, sí es el estatus, pero es mucho más que. Es la oportunidad de tener una influencia positiva para bien en una empresa y a través de esa empresa en la sociedad. ¿Cuántas personas que trabajan? Yo soy de Chihuahua, mi papá tiene más de 100 empleados que trabajan como braceros en el sol. ¿Cuántas personas así pudieran tener la influencia que ustedes tienen? Un pequeño desvío filosófico y regresamos al tema. Como en gobierno corporativo queremos resolver diferentes conflictos. Y la pregunta que me hicieron hace poco era si hay conflicto entre tu empleador y tu cliente. Okay. Los conflictos que ustedes se enfrentan quizás son más complicados que los conflictos que un asesor patrimonial o que un administrador de portafolios se enfrenten, porque puede haber conflictos, la más importante, entre los directores de una empresa y sus accionistas. Los accionistas quieren buenos retornos, los directores quieren estabilidad. Generalmente los directores van a ser más conservadores que lo que quieren los accionistas. Y podemos pensar que ser conservadores buenos, sí, y no tomar, hay que evitar tomar riesgos descabellados, por supuesto, pero no tomar riesgos y ser demasiado conservadores genera costos de oportunidad en años irrecuperables, en que la empresa podría haber crecido mejor. También puede haber conflictos entre directores y empleados, puede haber conflictos entre directores y accionistas, entre accionistas mayoritarios y accionistas minoritarios. Los mayoritarios dominan y hacen lo que quieren y los minoritarios podrían querer otra decisión. Puede haber conflictos entre la dirección y el consejo. Puede haber conflictos entre accionistas y acreedores. Puede haber muchos diferentes conflictos. Y el trabajo del consejo es reconocer los conflictos y tratar de buscar lo mejor para todas las partes involucradas. En mi salón de clases genero un pequeño pop-up en una encuesta, pero si ustedes ahorita, ¿qué creen ustedes que sea? As a company increases debt to higher profit businesses, which stakeholder would view the strategy and the best management? ¿Cuál de los stakeholders prefiere deuda para incrementar rentabilidad? Incrementar el nivel de apalancamiento. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es la respuesta correcta aquí? Pues tal vez management y creditors, ¿no? Ellos son los que prefieren, nos está diciendo, una empresa incrementa su deuda para buscar mayor utilidad. Profit. Esos son Mayor los profit. shareholders. Con shareholders, profit.
Profit is shareholder. Yo diría que el management, porque el management tiene lo que es el conflicto de ceguera de taller y ellos van por un bono, entonces a ellos no les Y importa. los shareholders se quedan con la deuda. No creo que les convenga. Okay. Mira, los tenedores de deuda, si la empresa se endeuda más, incrementas la probabilidad de incumplimiento. Si incrementas la probabilidad de incumplimiento, incrementas la probabilidad de que ellos no reciban el dinero. Exacto. Entonces, los debt holders, si yo ya presté dinero, prefiero que la empresa pues me pague lo que pidió prestado. Si la empresa apenas sobrevive y me paga, o si la empresa le va súper bien y crece en tamaño 20 veces y me paga, yo recibo lo mismo. Entonces, yo recibo lo mismo, pero hay menor probabilidad de recibir. Entonces, los creditors prefieren stability less debt. Si la empresa pues va bien y crece, no sé, pues un 7%, 10% anual y paga su deuda, los creditors también. Si la empresa triplica su tamaño o crece 20 veces, ¿quién gana? Shareholders. Shareholders. ¿Okay? Y management también, si tienen unos bonos por crecimiento o algo así. Ok. Y lo que están mencionando aquí de management es depending on the compensation structure. Exacto. Y ese es algo muy importante para ustedes, para comités de compensación, por ejemplo, es utilizar la compensación para alinear los intereses de management con shareholders. Porque si no son bonos de compensación fuertes, si no tienen acciones o warrants o stock options with the vesting period, o sea, quieres que sea también largo plazo, porque los accionistas compran la empresa, en el mejor de los casos estamos hablando de accionistas institucionales, hasta Warren Buffett compra acciones para 20, 30 años, no hace day trade. Los accionistas de largo plazo no quieren que este sea un buen trimestre a sacrificio de los próximos años, quieren un buen crecimiento de 20, 30 años. Entonces, quieres alinear los intereses de management, pero de largo plazo. So management depends on the compensation structure, pero a veces tomar riesgos también puede generar un problema para ellos, pero sí, management depende, pero el que más interés tiene son los shareholders. Y hablamos de return on equity, return on assets, or assets over equity. Un poquito el modelo DuPont, pero cuando la empresa se endeuda, el ROE puede subir. También se puede volver más volátil y la beta sube. Pero muchas veces los tenedores de deuda prefieren, y hasta lo tienen en sus convenios, menor apalancamiento y los accionistas prefieren más apalancamiento. Son uno de los conflictos básicos. So, shareholders generally view taking on debt increasing risk within its acceptable range. O sea, si ya salió de un rango aceptable, pues a ninguno de los les va a convenir. Creditors do not like debt as it increases risk. Sometimes management will be more conservative, not always. Yo conozco algunas empresas muy conservadoras y algunas empresas que asumen demasiado riesgo. Depende también mucho de la estructura de compensación. So what do we do with stakeholders? Primero, pues tener muy buena comunicación entre las diferentes áreas. Y también, además del consejo de administración, pues, temas legales, contractuales, organizacionales, el gobierno a veces mete mano para ayudar aquí. ¿Qué hacemos también hablando más del papel de ustedes? El AGO, el Annual General Meeting, donde los accionistas pueden votar. Ocurre más en países con ley común que en países con ley civil,
que accionistas realmente votan en contra de la dirección actual. En países con ley civil es mucho más común simplemente votar, alinear los intereses alinear el voto con la dirección actual, pero es un tema de ética que sí, en la medida de lo posible, buscar los intereses de los accionistas al votar, no los intereses de la dirección. Board of Directors, muy importante. Auditoría, que no es solo la auditoría contable. Puede ser una auditoría de controles internos, una auditoría de cosas más de ética. Transparencia al reportar. Related party transactions, transacciones entre un holding company y sus subsidiarias. Políticas relacionadas con remuneración. Muy, muy importante. Say on pay, que accionistas, el say on pay salta un poquito el nivel del consejo y va directo a los accionistas a autorizar un aumento en el salario de directores y consejeros. Contractual creditor agreements, employment laws and contracts, agreement with customers and suppliers. Todo esto ayuda a manejar las relaciones y los conflictos entre todos los posibles stakeholders. Okay, why are annual general meetings an effective management tool? ¿Qué opinan? Audited financial statements, information, or meet others within the company? Pues el primero, ¿no? Yo también pienso que el primero. Sí, normalmente se presentan los estados financieros anuales y hay otros temas como renovación o revocación de consejeros, monumentos al consejo, etcétera. Es como el típico, la típica agenda de una asamblea de accionistas. Claro. ¿Y no se puede all of the above? Sí, all of the above, sí. La A y la B, ¿no? Al Bien menos. que la ve, ¿no? Porque Sí. creo que el principal problema de las compañías es que no hay comunicación entre todos. Sí, pero en las asambleas no hay stakeholder groups, ¿no? Es el management y los accionistas. Los accionistas. Pero los consejeros independientes representan a todas las partes interesadas, incluidos los minorities, o sea, todos los stakeholders están representados en cabeza Correcto. de quienes ejercen el rol como nosotros. En Entonces, realidad sí sí es. puede haber varios Ya grupos, se sí, pueden claro. tener en cuenta los Y minoritarios. pueden haber varios grupos. Los audited financial statements se deberían haber publicado con anterioridad y con suficiente tiempo para leerlos antes de llegar a la reunión. No debería haber ninguna sorpresa, o sea, sí lo presentan, pero todos deberían haberlo leído antes. Entonces, yeah, it does allow them to see the audited statements, but it gives you a chance to, o sea, nos da oportunidad de hacer preguntas, interactuar directamente con el management ahí presencialmente. La mayoría de las asambleas de accionistas, siendo honestos, son aburridos, pero cuando hay más tensión o cuando hay problemas en juego, he ido a algunas asambleas de accionistas que uno dice, no, esto es mejor que la película de Wall Street, esto es mejor que cualquier película. Hay algunas que sí pueden volverse bastante entretenidas, donde un accionista minoritario, generalmente, porque los mayoritarios tienen más contacto con dirección y con el consejo, donde un accionista minoritario se pone de pie y externa todas sus dudas y sus preocupaciones, y esas pueden ser bastante interesantes. Son muy contadas las asambleas entretenidas, pero pueden ser muy, muy interesantes. Toda la comunicación y todo lo que sale ante todos los accionistas en esas reuniones puede ser valiosa. Ok. Hablando de los consejos, y esto es un poquito, obviamente es la visión del CFA Institute, pero es de alguna forma mejores prácticas, claro. Key responsibilities, monitor management, set the strategic direction. Puede haber otras responsabilidades, pero el consejo general, monitorear management,
para que la dirección sirva los intereses de los shareholders bajo shareholder theory, de los stakeholders, que también incluye shareholders. Yo prefiero un stakeholders dando cierta prioridad a shareholders, sí, pero stakeholders, tampoco stakeholders todos iguales. Pero no soy 100% shareholders. Es stakeholders dando cierta prioridad a shareholders, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Qué me cuentas? A ver si podemos. Vayan con sus micrófonos, por favor. Gracias. Ok. Es mejor si hay una diversidad de experiencia. Diversidad de experiencia, tienes que tener unos que conocen la empresa, tienes que tener unos que conocen muy bien a la industria, y siempre hay un trade-off. Entre menos conoce la empresa, más conoce a otras cosas. No sé si. ¿Hay pregunta? Okay. Entonces, siempre hay algo de un trade-off. Pero que haya una diversidad de experiencia, pero también una experiencia profunda. Los comités más comunes, Audit Committee, que no es solo auditoría contable, o sea, eso lo hace un externo. Aquí estamos hablando de auditorías internas, de controles internos, de ética, de cumplimiento con ética, Governance Committee, Remuneration Committee. Hemos mencionado varias veces la importancia del comité de remuneración, donde no es suficiente solo tener un código de ética, tener misión, tener visión, tener valores. En economía, una cosa que me gusta del currículum CFA, perdón, no estoy aquí solo para vender el currículum CFA, pero es que concatenamos economía con finanzas corporativas, con gobierno corporativa. De repente, en instrumentos de renta fija entra una pregunta de política monetaria, etcétera. Pero hablando de economía, vemos muchas veces que logramos lo que incentivamos. No lo que enseñamos en cursos, no lo que enseñamos en conferencias y webinars, logramos lo que incentivamos. Puedes tener que todos tus empleados firman un código de ética y anualmente toman un examen relacionado al código de ética y quizás mensualmente un curso sobre eso, pero si con todo eso se renumera algo que rompe el código de ética sin castigarlo, vas a obtener lo que renumeras. O sea, recibes lo que incentivas. Entonces, pensar muy bien, y el papel de ustedes, pensar muy bien en cómo renumerar a la dirección y alinear sus intereses con los accionistas. Porque si no están alineados, ellos van a preferir estabilidad sobre crecimiento. Y como uno de ustedes mencionó, si sí están renumerados, alineados con crecimiento, van a preferir crecimiento. Nomination Committee, a quién nombrar, no solo para la dirección, pero también para el consejo. Risk Committee, a nivel centralizado, identificar todos los riesgos, medir los riesgos, tener como un presupuesto de riesgo que puede ser un VAR para riesgo de mercado, pero tienes riesgos operativos, riesgos regulatorios, riesgos legales. Hay riesgos identificados, hay riesgos que nadie esperaba. La pandemia, sismos, sí, todos esperamos sismos en esta ciudad, pero la pandemia nadie lo esperaba. Y entonces, ser suficientemente robustos, fuertes, pero a la vez ágiles para enfrentar riesgos no contemplados. Y el Investment Committee a veces eso lo hace a nivel consejo, a veces hay algunas decisiones que se hacen a nivel del área de finanzas, pero esas son las inversiones muy grandes, cerciorar que tienes un valor neto actual positivo y que realmente estás tomando correctamente la tasa de descuento al calcular la rentabilidad de esas inversiones. Si es una inversión suficientemente grande que implica comprar otras empresas, ahí se mete mucho más el consejo. Si tu empresa es objetivo de una compra hostil, ahí sí el consejo de administración sí ya no duerme, ahí sí ya se mete mucho más. Pero estos son los principales comités que pueden existir dentro de un consejo de administración. Some of the required skills for members of the board are best described as
Is it day-to-day operations? Is it es el día a día o es con el cliente o es la estrategia? Debe ser la C. Estrategia totalmente, ¿no? Completamente Estrategia. estrategia. Correcto. Sí, sí, sí. Day-to-day operations, un poquito más el CEO o el Chief Operating Officer y muchas personas abajo de ellos están involucrados con el día a día. Todos hemos visto, aunque parece que lo que estoy diciendo ahorita es completamente separado, pero tú puedes estar en un documento que estás escribiendo. Puede ser una carta, puede ser un cuento, puede ser algo más técnico o menos técnico, y tienes, no sé, 3 semanas escribiéndolo, un tesis doctoral, y te metes y lo lees, y estás pasando 8 horas diario toda la semana con ese documento, y no le encuentras ningún error. Lo demuestras a un amigo y hay un error de ortografía en la primera oración. O sea, y no lo viste. ¿Okay? El day-to-day, los que están completamente metidos son la dirección. El que nosotros no estemos tan metidos no es malo. Por estar 2 pasos atrás, por tener más un bird's eye view, más una vista un poquito más amplia, podemos encontrar cosas obvias que ellos no encontraron. No sabes cuántas veces me pasó con mi tesis doctoral, que yo pensaba que estaba todo bien. Lo demuestro a alguien que no sabe ni nada de la temática y encuentra errores de ortografía o de gramática y otros errores. Y pues qué bueno, eso es un poquito el papel y es un papel muy valioso. De afuera, observarlo, entenderlo lo suficiente para poder corregirlo, pero estar suficientemente alejado para ver los errores. So, the main point here is sí. Sí, todo lo demás es importante, pero lo de ustedes es estrategia. ¿Qué afecta? Stakeholder relationship. Shareholder engagement, shareholder activism, son más comunes, son temas más comunes en otros países, pero accionistas muy activistas que compran la empresa no porque piensan que va bien, sino porque quieren un voto y cambiar el consejo, y al cambiar el consejo o al votar generan cambios. Muchas veces puede ser en giro de negocio, en estructura de capital, en vender una subsidiaria y crecer más en otra área. O puede ser cambios también en temas de ESG o temas de diversidad de género. Todo esto, shareholder activism, hay que tomarlo en cuenta. Afecta la relación entre stakeholders. Fuera del mercado tal cual, pues el legal environment, media, corporate governance industry, toda una industria, como pues este colegio, como diferentes consultores que ayudan, así como hay calificaciones crediticias y hay una industria que audita si los estados financieros fueron preparados según IFRS o US GAAP o las MIP mexicanas. Hay también instituciones, a veces hasta las mismas calificadoras, que dan una calificación de gobierno corporativo. Y sin generar mucha polémica, pero creo que es importante en términos de gobierno corporativo mexicano, ¿dónde creen que las empresas que cotizan en bolsa en México reciben peores marcas o reciben más críticas? O más bien, ¿dónde hay más oportunidades de crecimiento? Los consejeros independientes. No hay rotación de consejeros independientes. Debería haber más consejeros independientes, por supuesto. Y esa es una de las primeras cosas que ven. ¿Qué porcentaje de los consejeros son independientes comparado con consejeros relacionados? Esa es una. La segunda, quizás. No se me ocurre. ¿Perdón? Por lo general en México, ya lo estamos empezando a mejorar quizás a nivel consejos, pero todavía hace falta, y hace falta a nivel dirección, y hace falta en otros niveles, la diversidad de género. También hace falta tener muchas más mujeres en consejos de administración y en direcciones generales.
qué porcentaje de las empresas tienen una directora general femenina. Pues, México va muy mal. Y no solo México. Pero sí hay muchos beneficios de mejorar esa diversidad. Okay. Y más allá de la parte teórica, si tienes un buen gobierno corporativo, sí, es más latosa, necesitas más aprobaciones, te sientes más vigilado. Cuando yo cambié de un banco multinacional muy reconocido a otro banco, por un lado, no había, el área de compliance estaba vigilándome mucho menos, por otro lado, me sentí vulnerable. Sentí como que, porque sí, pues el área de compliance, compliance keeps us out of jail. O sea, una buena área así te ayuda a cumplir con la ley, a no tener problemas ni siquiera intencionales, a no equivocarte por error. Entonces, sí, a strong control environment, o sea, if you have a weak control environment, you're going to have ineffective decision making. Vas a hacer inversiones con la tasa de descuento no apropiado y con proyecciones demasiado optimistas. Vas a no tener completamente alineados los intereses de la dirección con los accionistas. Vas a nominar gente que no hace sentido nominarlos, que no tienen el talento. No vas a tomar en cuenta todos los riesgos y algunos te van a caer por sorpresa. You're going to have ineffective decision making. Weak control environment, vas a tener mayores riesgos también regulatorios y de reputación. Y en el peor de los casos, default and bankruptcy risk. ¿Ven lo importante que es ser un consejero? Effective governance, operational efficiency. Operational efficiency es no tener activos que no hacen sentido, o sea, mejorar tu ROE por este lado, no tener gastos diokis que no hacen sentido, tener mejores controles internos, observar mejor quién está haciendo qué. Better operating financial performance, no van a tener los mismos riesgos regulatorios, lower default risk, lower cost of debt. La verdad es que es muy, muy, muy importante tener un muy buen gobierno corporativo. Which of these is the most likely benefit? A final de cuentas, mejora la reputación. Sí. ¿Vas a mejorar la reputación? Sí. Vas a mejorar la reputación y cuando una empresa tiene mejor reputación, su costo de capital baja. Una empresa con mejor reputación atrae mejor talento. Una empresa con mejor reputación atrae clientes y proveedores de mejor calidad. Una empresa con mejor reputación tiene menores riesgos regulatorios, contables, escándalos, periodicazos, tiene menor costo de capital y puede invertir en más proyectos. Pero aquí está planteando que mejor reputación from a lack of appropriate controls. Y ahí, Sí. entonces creo que esa opción no la podemos tomar como válida. No, sí, porque la A de reputational risk es un increased reputational risk sería un problema, pero sí, pues estoy de acuerdo con, o sea, la A no es la opción correcta, pero habiendo dicho eso, sí vas a tener mejor reputación. Sí. Entonces, sí, en una prueba en un examen de opción múltiple, la A no sería la respuesta correcta, pero sí, platicando entre nosotros, estoy completamente de acuerdo que buen gobierno corporativo tienes mejor reputación, tienes mejores decisiones financieras. Esperemos tener, o sea, en caso de haber actividades fraudulentas, vas a identificarlos más, sí, pero esperemos que haya menos actividad fraudulenta. Por lo tanto, en un examen, la respuesta aquí sería la B. A ver. Sí. Y estamos buscando, we want economic ownership to be tied to voting control, we want good representation, queremos que haya, o sea, equity incentives, que sean incentivados a alinear los intereses con los accionistas. Queremos evitar
que sí haya cierta variación, sí, que haya crecimiento. Queremos evitar excessive payoffs. We want stronger shareholder rights. We want to manage the long-term risk. A conflict of interest with cash incentives, en caso de que incentiváramos solo con efectivo en vez de con acciones. Well, equity incentives align better with shareholder interest than cash incentives. ESG, que este es el área donde está creciendo mucho más. Yo la semana antepasada escribí el capítulo para Wiley, que va a ser leído en más de 100 países por más de 100,000 alumnos cuando están preparando para tomar el examen. Pero hicieron un pequeño cambio, que todavía no está en las presentaciones, pero ya está en el capítulo que van a utilizar, donde históricamente el texto del CFA Institute decía que hay cierto trade-off, que a veces vemos ESG como un costo. Porque sí, pues hay que invertir más en algunas cosas. Pero en los últimos años estamos viendo ESG más como un beneficio que como un costo. Y vemos que empresas que controlan mejor su ESG, pues a veces es algo directamente relacionado con ESG, pero simplemente una empresa, para controlar mejor tus temas de ESG, necesitas gobierno corporativo más rígido, más riguroso, pues que está monitoreando las cosas mejor. Y cuando tienes esto vas a tener muchos otros beneficios, como los que ya mencionamos. Atraes mejor talento, tienes mejores clientes, mejores proveedores, tienes mejores ideas, tienes una eficiencia operativa financiera mejor, tienes menores costos de capital. Todo eso está relacionado. Hablando de ESG, podemos tener negative screening. Negative screening es no quiero esto. Positive screening es sí quiero esto. Mi doctorado, que está por aquí, es en inversión con impacto social, que dentro de ESG es positive screening. ¿Qué es lo que sí queremos? Podemos tener thematic, que es solo viendo un tema, portfolio tilt, different types of ways to engage. Pero el ESG es algo que todo el mundo está hablando de ESG. Por un lado, me da muchísimo gusto que todo el mundo está hablando de ESG. Por otro lado, me preocupa un poquito algo llamado greenwashing, que aunque no haga yo ningún cambio en mis operaciones y mis controles, me visto de verde y salgo como el campeón de ESG sin realmente hacer nada. Porque como todos tienen que hacerlo y como mis accionistas lo esperan, voy a presumir serlo sin no serlo. Ese me preocupa un poco. Pero bueno, cuando realmente se hace el ESG bien, hay beneficios para la empresa. Thematic. Antes de que llegues al final, Mario tiene todavía un comentario. Muchas gracias, Fer. Adelante, Mario. A ver, una pregunta hablando de ESG. Bueno, sabemos que existe el greenwashing, el rainbowwashing. En tu opinión, porque yo he tenido esta discusión anteriormente, ¿no debería ser el ESG primero la G, después la E y después la S? ¿Cuál sería tu opinión sobre este tema? Mira, sé que tengo amigos fuera del sector bursátil que dirían que no, primero la E o la S, lo que sea, pero yo, que vengo de una experiencia bursátil, yo pongo G primero. Y es mi sesgo como inversionista, como analista, como profesor de finanzas bursátiles, poner la G primero. Y pues ustedes que están del lado también de gobierno corporativo, de consejeros independientes, creo que estarían de acuerdo también. Sí. Y justo donde vemos, porque la E y la S pueden ser quizás más costo que beneficio, pero la G es beneficio. Ahí sí no hay ningún lugar a duda. La G es un beneficio para la empresa. La G no es costo. Aunque puede ser un desembolso mayor en efectivo y en esfuerzo, en todos los aspectos la G es beneficio. Sí, correcto. Aparte hablando de cascadas, si uno entiende que la empresa y la G, el gobierno, te permea naturalmente hacia las otras dos. Y fíjate que, si no todos, por lo menos un 95% de mis amigos CFA Charter Holders estarían de acuerdo contigo que la G es primero. Los inversionistas que están del otro lado, pues estarían de acuerdo que la G es primero. Completamente de acuerdo con eso. Muchas gracias, Jesús. Gracias.
Ok, well, esta pregunta es un poquito más sencilla. A single factor thematic, best in class, aunque utiliza la palabra theme, ese es positive screening, y excluding companies that violate sería negative screening. Entonces aquí es one single factor, es thematic, ESG, y en conclusión, ESG es más difícil de cuantificar. Hay menos información disponible. En inversión con impacto social, a veces, si queremos un impacto positivo, hablamos de educación. ¿Qué queremos en educación? Queremos una sociedad productiva, queremos florecimiento humano, queremos gente que entiende el mundo y que viven vidas felices. ¿Podemos medirlo? No. Podemos medir durante una carrera universitaria el porcentaje que desierta. Podemos medir cuántos años tardan en terminar. Podemos medir, estamos midiendo algo diferente a lo que queremos. Y ese es un problema enorme en inversión con impacto social y ESG, pero medimos lo que podemos medir. There are positive return attributes. Sí hay retornos positivos con ESG. Y se está volviendo más importante debido a demográfica, a recursos naturales, a demanda de inversionistas. Sí reduce el riesgo, sí mejora los retornos. Con eso yo concluí. Hay una mano levantada. María. Sí, Herbert. Cuando hablamos de que es más difícil de medir, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre todas las iniciativas de estandarización de la información no financiera y de su existencia regulatoria. Tenemos que intentar hacer. Y, ¿sabes? Hay un podcast, Money Talk, que se hace con el CFA Institute, con el CFA Society de México, donde alguien que conoce, no recuerdo su nombre ahorita, pero es un crack en temas de ESG. Creo que es tocaya tuya, creo que es María, bueno, no recuerdo, pero hay un podcast, no la tengo a la mano, pero sí, hay un podcast relacionado a ESG, que igual lo mando después a Fernando, el nombre específico del podcast, donde aterrizan mucho mejor esto. El problema es que pues, es difícil medirlo de entrada. ¿Significa que no hay que intentar? No, yo creo que no. Yo creo que entre más intentamos, mejor. Más intentamos medir lo intangible, más métricas buscamos, y tú tienes que determinar para ti qué es lo más importante. Para muchos de nosotros será el governance. Ok, dentro del governance, ¿qué? Fuera de eso, ¿qué va a ser? En ese podcast toman como no que diversidad de género sea la más importante, pero toman como, si dan importancia a esto, también están cuidando otras cosas y porque es más fácil de observar si hay o si no. Porque puedes prometer muchas cosas y es difícil verlo, pero diversidad de género sí es medible. Y como sí es medible, vemos eso y a partir de ahí podemos empezar a hacer extrapolaciones a si lo demás que prometen son de dientes para afuera o si sí es real. Y en ese podcast demostraron mucha evidencia, que ahorita no la tengo a la mano, no recuerdo exactamente qué era, pero de que las empresas que demuestran una cosa medible, como diversidad de género, también suelen producir otras cosas más difíciles de medir. Y es una manera muy interesante de ver el nivel de compromiso atrás de las palabras. Y sí, hay 1000 diferentes maneras de buscar cómo medir. Quizás en su momento saber cómo medir si depreciación lineal o depreciación double declining balance, cuál es la mejor manera de hacer las NIF mexicanas. Para llegar a donde estamos hoy, hubo mucho debate a lo largo de mucho tiempo y seguirá. Y quizás lo mismo pasará también con impactos sociales. ¿Estamos en pañales ahí todavía? Porque que hubo un cambio, sí, pero ¿qué tanto fue por tu intervención? ¿Qué tanto hubiera ocurrido de cualquier manera? ¿Qué tanto lo debería haber hecho el gobierno? No sé, hay muchas diferentes cosas en juego. Pero estoy a favor
de un debate robusto y quizás interminable sobre cómo medir lo imposible de medir. Muy bien, con esto yo termino mi exposición y estoy para pues, cualquier pregunta. Déjenme ver, hay cosas en el chat. Perfecto. Muchas gracias, Armando, José. ¿Preguntas? Yo tengo una y la verdad es que me gustaría reconocer la forma en la que lograste aterrizar estos conceptos de manera, la palabra democratizar creo que te describe perfectamente. Es algo que me parece que ayuda muchísimo a las empresas. En muchos años trabajando temas de planeación estratégica, he visto que cuando logramos bajar a 4 grandes ideas, la estrategia de la empresa, la propuesta de valor en 4 conceptos puntuales, se comunica y entonces todos sabemos qué hacer y nos alineamos, incluida la señora de servicios generales, el vigilante. Heber, ¿cuáles serían las 4 grandes ideas que si alguien ahorita se conectara y no tuvo el privilegio de escucharte durante la última hora y media, el simple hecho de escuchar esos 4 grandes conceptos, describiría todo lo que nos hiciste favor de compartir? Ok. Estoy contestando mientras sigo pensando. La primera sería la importancia de la ética, que como seres humanos queremos vivir felices y hacer felices a los demás. Es importante la ética para una organización y para un individuo. Esa sería la primera. La segunda, no sucede por sí solito. No es suficiente tener buenas personas. Hay que tener controles, sistemas, supervisión, alinear intereses con remuneración, capacitación. Tercero, consejos de administración y en particular consejeros independientes son muy importantes en esa parte de generar los controles que hacen que una empresa haga lo mejor para sus accionistas y para todos los demás. Y hablando de la importancia de brevedad y tener pocas ideas, yo creo que quedo con esas 3. La importancia de la ética no sucede por sí solo. Consejeros y consejeros independientes son muy importantes en ese proceso. Muchas gracias, Heber. Una pregunta adicional en línea con lo que acabas de responder. En todos estos años de trayectoria, ahorita hablabas algo así como objetivizar lo subjetivo, o por lo menos intentar objetivizar el proceso de lo subjetivo. Okay. ¿Cuáles serían tus 2 o 3 sugerencias para poder hacer esto? Para lograr, para alinear los intereses con lo que quieren los accionistas o... Y sobre todo medir. Ahorita ya tienes tú el concepto de medir todo. En efecto, hay fenómenos subjetivos. Quizá el fenómeno siga siendo subjetivo, pero si objetivizamos el proceso a través de lo cual lo escribimos, ¿cuáles serían tus 2 sugerencias para ello? Va. Pues hay cosas medibles y cosas no medibles. Pero hay que buscar, primero, identificar qué es importante para ti, para tu empresa. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son los valores que ustedes piensan que tienen comparado con lo que el público piensa que tiene? ¿Okay? Si tu valor realmente es producir un bien de una forma que no dañe el medio ambiente, aterrizar esto. Si tu valor es la desigualdad, que veo en el comentario que sí, estoy de acuerdo que la desigualdad va a ser es un tema muy importante, reducir la desigualdad. Si eso realmente es algo que quieres hacer, o sea, depende de cuál sea tu valor, pero si es desigualdad, ¿cómo lo mides? Esa métrica es valiosa, es significativa, porque si no lo mides, no lo cambias. Y, o sea, hay que medirlo y hay que reportarlo y que todos están, inclusive tratar de alinearlo. Pero es que eso ya pasa de ESG a Impact Investing. Uno de los grandes cambios entre ESG y Impact Investing es que en Impact Investing no solo lo mido y lo hablo y lo digo que es importante, parte de tu bono anual es lograr los retos de impacto. Gracias, Heber. Gracias.
Kiber, se nos está acabando el tiempo. No sé, María Paula, si pudieras ayudarnos con algunas palabras para cerrar esto. Bueno, sí, por supuesto que sí. Y las primeras son para nuevamente agradecerle a Iber la generosidad con la que nos ha compartido esto que en tantas horas invierte con sus alumnos habituales, hacerlo compacto y volverlo de alguna forma tangible, ¿no? Me gustaría compartirte, Hebert, que en el colegio estamos en este momento desarrollando una iniciativa que es para nosotros incluso la primera vez que vamos a hacer. Estamos en el proceso de desarrollar un libro que hemos elegido enfocar en lo que la ética representa para los consejeros independientes. Hace ya un tiempo invitamos incluso a los miembros del colegio que tenían voluntad de participar como coautores, y en lo personal yo tengo una expectativa y una ilusión enorme con el resultado, y creo que tu conversación de hoy con nosotros seguramente va a terminar de completar la inspiración para muchos coautores que estamos presentes hoy en este foro. Es una muestra de cómo desde el Consejo del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresa valoramos la ética como el principio que debe guiar a los negocios y a la conducta de los independientes, que tanto has remarcado que la ves como fundamental. Entonces, me parece que hay una alineación perfecta y el momento es ideal para esta conversación, así que te agradezco enormemente. Muchísimas gracias. El segundo comentario que querría hacer es el Comité de Ética y Honor, que es así como se llama nuestro foro dentro del colegio. Está muy activo, no solo con la iniciativa del libro, y está siempre abierta la invitación a los asociados que se quieran sumar. Es un tema complejo, requiere de valores y de ejemplaridad muy elevada, y creo que quienes estamos en esta asociación y compartimos la importancia de estos valores, tenemos también una opción de comprometernos desde ahí y ayudar a generar más conciencia en el empresariado mexicano y también latinoamericano, porque el colegio está expandiendo su influencia, así que lo veo como una oportunidad muy buena. Y lo último, ya ahora sí, agradecerle también a todos los que hoy se sumaron a esto y pedirles por favor que nos ayuden completando la encuesta que les va a aparecer en la pantalla, para que podamos seguir creando eventos de valor para todos, cada vez con un enfoque más productivo, que nos deje enseñanzas que veamos más fácilmente aplicables para seguir el camino de mejorar como consejeros independientes, para agregar más valor a las empresas, a la sociedad, y a mí me gusta pensar al mundo. Gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias, para mí fue un honor platicar con ustedes. Estoy pues a la orden para ayudar con cualquier necesidad, requerimiento que venga más adelante. Me parece muy bueno lo que hacen ustedes, muy buenas estas iniciativas, este libro, y pues espero que no sea la última vez que coincidimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y el podcast, si necesito compartir. Mientras ustedes están en la encuesta, voy a buscar. Muchísimas gracias por darnos la información. Ok. Heber, también si nos puedes escribir el nombre del libro, por favor. Sí, ok. El podcast es Money Talks, temporada 1, episodio 22. ESG es Marimar, ¿ok? Marimar Torreblanca es la super experta de ESG. La verdad es que de todos los podcasts que ha sacado Money Talks, ha sido de las que más me ha gustado. Se llama 3 letras, un solo objetivo. Gracias. Mil gracias. Y el libro que recomiendo se llama Giving Voice to Values. Y
no sé, me imagino que a todos nos ha pasado que hay libros que tardamos meses y hay libros que conseguimos en un día. Yo lo compré en Kindle y la verdad ya lo tenía, ya lo había leído o terminado de leer en el tiempo que hubiera tardado en llegar. Creo que lo leí en un día o día y medio completo. O sea, es un libro que ya cuando empecé la devoré. Recomiendo muchísimo el libro de Giving Voice to Values. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Giver, de veras apreciamos lo que has hecho por nosotros y ojalá podamos seguir trabajando sobre este interesante tema que es la ética, ¿verdad? Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias a todos, que tengan excelente día. gracias. Igualmente, hasta luego.